Bienvenidos al primer segmento de la semana 12. En este segmento vamos a aplicar la definición y todo lo que sabemos de derivadas en lo que se conoce como regla de L'Hopital. La regla de L'Hopital básicamente nos permite hallar algunos límites que algebraicamente pues antes eran difíciles y algunos que definitivamente no se podían encontrar pues con las reglas de límites que conocíamos previamente. Entonces, pues para explicar la regla de L'Hopital vamos a ver exactamente cómo se halla pues algunos límites que están indeterminados. La regla de L'Hopital nos ayuda a encontrar límites, en este caso, de esta manera. En este caso, miren que si ustedes reemplazan, o bueno, si ustedes imaginan ese infinito, si lo reemplazan a la infinito, o sea, ¿qué pasa cuando x es muy grande en e a la x? Entonces, pues e a la x tiende a ser muy grande. ¿Qué pasa cuando x es muy grande en x al cuadrado? Pues x al cuadrado también es muy grande. Y entonces esto es una indeterminación. Y esta indeterminación es lo que se puede abordar con la regla de L'Hopital. La regla de L'Hopital básicamente nos va a decir, cuando se tienen estas indeterminaciones, ojo, no siempre, cuando se tiene este tipo de indeterminación, entonces la regla de L'Hopital nos ayuda a resolver el límite de la siguiente manera. Lo que nos dice es, si tiene ese tipo de indeterminación, entonces ese límite va a ser igual al límite de la derivada de arriba por la derivada de abajo. Entonces, ¿cuál es la derivada de arriba? La derivada de a a la x es e a la x. Y la derivada de x al cuadrado es 2x. La regla de L'Hopital me dice que esos dos límites son iguales. Ahora, en este caso, cuando hicimos la regla de L'Hopital, llegamos a e a la x sobre 2x, y si x tiende a ser muy grande, arriba vuelve a dar muy grande y abajo vuelve a dar muy grande. Básicamente acá nos está diciendo, mire que acá se puede aplicar otra vez la regla de L'Hopital. Aplicamos dos veces la regla de L'Hopital. Y pues ya les acabo de decir, la regla de L'Hopital nos indica que los límites son iguales. ¿Y qué es lo que se hace en la regla de L'Hopital? Derivada de arriba sobre derivada de abajo. Entonces derivada de arriba sigue siendo e a la x y derivada de abajo es 2. Entonces quedaría e a la x sobre 2. Y cuando x es muy grande, ¿qué pasa con e a la x sobre 2? E a la x es muy grande sobre 2, pues algo muy grande sobre 2 daría, aquí ya no dice L'Hopital, no voy a poner esa L, algo muy grande sobre 2 daría algo muy grande. Entonces el límite diverge, o se va, pues sí, se va hacia infinito. Para eso se aplica la regla de L'Hopital, ahí estamos haciendo la indeterminación infinito sobre infinito. De nuevo, la regla dice, si hay una indeterminación de este tipo, en donde arriba hay infinito sobre infinito, realmente también funciona la indeterminación 0 sobre 0. Y también menos infinito sobre, o sea, puede ser también, acá les voy a poner todas las indeterminaciones, puede ser, por ejemplo, menos infinito sobre infinito. O puede ser menos infinito sobre menos infinito. O puede ser infinito sobre menos infinito. O sea, todas las indeterminaciones en donde se están dividiendo cantidades muy grandes o muy pequeñas y la indeterminación 0 sobre 0 se pueden abordar con la regla de L'Hopital. La regla de L'Hopital dice, encuentre la derivada del numerador y encuentre la derivada del denominador. En este caso no se deriva como cociente, son derivadas apartes. Si hay algún tipo de esta indeterminación, deriva arriba, deriva abajo y encuentre el límite. Lo que nos dice es que esos límites son iguales. Entonces, pues la respuesta del primer ejercicio es infinito. La segunda, entonces miren acá qué pasa. Tenemos seno de x sobre 1 menos coseno de x, cuando x tiende a pi por izquierda. Lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿hay indeterminación o no? Entonces, si x tiende a pi por izquierda, seno de x tiende a 0. Ok. Si x tiende a pi por izquierda, coseno de pi, denme un segundo,
La gráfica de coseno es esta. Esto es pi medios, esto es pi. Ay, perdón. Esperen un segundo. Esta es la gráfica de coseno. Entonces, este es 2pi, este es pi. Acá, ¿qué pasó? Algo hice mal. Este es pi medios, pi, 3 pi medios. Ay, que denme un segundo que algo no me cuadra en esta parte. Pi medios, ¿cómo es? 90, 180. No, ahí ya sé qué es lo que había hecho mal. La gráfica es esta, este es pi cuartos, pi medios, pi, aquí quedaría, bueno, ya, es que por acá faltó otro. 2pi queda al final. Pi y 3 pi cuartos. Entonces miren, coseno de x cuando x tiende a pi, según lo que nos está indicando la gráfica, coseno de pi por izquierda, en este caso daría menos 1. Entonces quedaría 1 menos 1. Coseno de pi por izquierda daría menos 1. Y arriba, seno, la gráfica de seno es la siguiente, la gráfica de seno es esta, seno de pi es 0. Esto quedaría 0 sobre 2, y 0 sobre 2 es 0. No hay indeterminación en este caso. O sea que acá la respuesta es 0. No hay indeterminación. ¿Por qué pongo este ejemplo? ¿Por qué les traigo este ejemplo para que ustedes vean lo que tienen que hacer con la regla del L'Hopital? Porque si ustedes creen que siempre se hace la regla del L'Hopital y uno erróneamente, lo voy a hacer con rojo para que se den cuenta, pues para que caigan en cuenta que no se debe hacer. Si ustedes erróneamente, por apresurados, pensando que pues se tiene que hacer la regla del L'Hopital, hacen la regla del L'Hopital, esto quedaría igual a el límite cuando x tiende a pi por izquierda, derivada arriba, derivada de seno es coseno, coseno de x, y abajo queda 1 menos seno de x, perdón, no queda 1 menos seno de x, queda seno de x, menos seno de x, menos seno de x. Y si se reemplaza esto daría, arriba pi por izquierda daría menos 1 y abajo 0, esto da menos 1 sobre 0. Esto nos diría que da indeterminado. Indeterminado. Algo así como no existe. Sí, a ver, la derivada de seno es coseno, la derivada de coseno de x es menos seno. Bueno, esto daría positivo. Lo podemos borrar. Y en pi, esto daría algo sobre 0, si no existe. Entonces miren que según la regla del L'Hopital, si por apresurados se hace sin tener en cuenta si hay indeterminación o no, entonces se llegaría a que el límite queda indeterminado o el límite no existe. En este caso, pues yendo un poco más a fondo, esto daría como una asíntota, porque esto, acuérdense que esto da 1 sobre 0. Y 1 sobre 0, algo sobre 0, constante sobre 0, son ideas de asíntotas. Entonces, pues tienen que tener cuidado con eso. El límite no es indeterminado, el límite sí existe, el límite es igual a 0, porque no hay que hacer L'Hopital acá. Bueno, ahora vamos con este. Este es otro tipo de indeterminación. Este tipo de indeterminación es de la forma 0 por infinito o 0 por negativo infinito o infinito por 0 o negativo infinito por 0. Entonces, estas indeterminaciones, cuando son productos de esta manera, estos también se resuelven utilizando la regla del L'Hopital. Pero miren que acá, pues es un producto y antes de utilizar la regla, tenemos que cambiar el producto por la división. ¿Cómo vamos a cambiar un producto por una división? Entonces miren que
lo que voy a hacer es, esto queda al límite cuando x tiende a infinito por izquierda. Bueno, perdón, antes démonos cuenta que si es indeterminado. Si x tiende a 0 por derecha, pues ¿qué pasa con x? Tendería a 0. ¿Y qué pasa con logaritmo natural? Tendería a menos infinito. Entonces sí es una indeterminación. ¿Qué pasa? Miren, cuando x tiende a 0 por izquierda, x tiende a 0. Y cuando x tiende a 0 por derecha, perdón, no por izquierda. Cuando x tiende a 0 por derecha, logaritmo natural de x tiende a menos infinito. Recuerden la gráfica de logaritmo natural. ¿Qué pasa cuando se acerca a 0 por derecha? Tiende a menos infinito. Entonces, ese es el de tipo de indeterminación que se puede resolver por la regla, utilizando la regla de L'Hopital. ¿Cómo se resuelve? Entonces, ahora sí, como no se puede hacer sustitución directa, la regla de L'Hopital dice que podemos cambiar ese producto como una división. Pero miren la división. Bueno, arriba dejé el logaritmo natural y abajo voy a dejar 1 sobre x. Básicamente lo que estoy haciendo es, si hay dos funciones multiplicándose, yo puedo dejar una función en el numerador y la del denominador le hallo el recíproco. Obviamente, pues cuando se hacen producto de medios, producto de extremos, pues se va a llegar a f por g. Si ustedes tienen g sobre 1 sobre f y hacen producto de medios, producto de extremos, pues llegan a f por g. No estoy cambiando el límite, no estoy cambiando la función, no está cambiando nada. En este caso, pues simplemente una de las funciones la pongo en el denominador con su recíproco. Dense en cuenta que ahora esto da de la forma indeterminada. Vamos a poner las indeterminaciones con rojo. ¿Qué forma indeterminada da esta? Perdón. Da la forma indeterminada, arriba da menos infinito y abajo da infinito. Acérquense al logaritmo natural, perdón, acérquense a 0 por derecha en la función logaritmo natural y da negativo infinito. Acérquense a 0 por derecha en la función 1 sobre x y da infinito. Entonces miren que básicamente llegamos a la indeterminación de los ejercicios anteriores. Y entonces, esto quedaría límite cuando x tiende a 0 por derecha de la derivada de la de arriba, 1 sobre x. La derivada del de abajo, menos 1 sobre x al cuadrado. Producto de extremos, producto de medios. Producto de extremos, producto de medios quedaría igual al límite cuando x tiende a 0 por derecha de negativo producto de extremos, producto de medios, x al cuadrado sobre x. Con producto de extremos, producto de medios, ahora simplificando esto, quedaría el límite cuando x tiende a 0 por derecha de negativo x. Y pues cuando x tiende a 0 por derecha de negativo x, este límite da 0. Acá tengo que borrar porque no hicimos L'Hopital ahí, solo simplificamos. Y acá tampoco hicimos L'Hopital, solo simplificamos. Básicamente, si ustedes se dan cuenta, cuando yo pongo el igual con una L arriba, quiere decir que en ese paso aplicamos la regla de L'Hopital. Pero ni en el primer paso, ni en el tercero, ni en el cuarto se aplicaron, no se debería poner. Listo, entonces este límite da 0. Límite cuando x tiende a 0 por derecha de x logaritmo natural de x es 0. ¿Por qué? Pues ahí está. Primero había una determinación de un producto, después de esa indeterminación de producto entonces había se cambió por la indeterminación del cociente y después de la indeterminación de cociente entonces hicimos la simplificación, L'Hopital, simplificación y eso dio 0. Ok, vamos con el siguiente ejercicio. Este ejercicio es otra indeterminación, otra forma de indeterminaciones para poder aplicar la regla de L'Hopital. Se dan cuenta qué pasa cuando ustedes evalúan 0 por derecha en esa función. Si ustedes evalúan 0 por derecha en esa función, pues primero en la parte de adentro, por decirlo, en la base daría, a ver, si la evaluamos quedaría 1 más seno de 0. Pues cuando x tiende a 0 por derecha, 4x tiende a 0. Y seno de 0 es 0, entonces quedaría 1. Listo. Y cotangente de x. Cotangente de x cuando
¿Qué pasa con cotangente de x cuando x tiende a 0 por derecha? Entonces esa es la pregunta. Cotangente de x cuando x tiende a 0, cotangente es coseno de x sobre seno de x, y cuando tiende a 0 esto se va para infinito. Entonces quedaría 1 a la infinito. Esa es otra indeterminación. ¿Qué indeterminaciones son las que podemos abordar con esto? Podemos abordar indeterminación de tipo 0 sobre 0, indeterminación de tipo infinito a la 0 y indeterminaciones del tipo 1 a la infinito. O sea, este ejercicio nos va a servir para cuando hagamos sustitución directa y encontremos este tipo de indeterminaciones, pues vamos a decir, hombre, algo pasa porque 1 a la infinito, ¿qué es eso de 1 a la infinito? ¿O qué es eso de 0 a la 0? ¿O qué es eso de infinito a la 0? Entonces, lo que se va a hacer acá para trabajarla es, vamos a suponer que y es igual a 1 más seno de 4x a la cotangente de x. Por lo tanto, el logaritmo natural de y es igual a cotangente de x por logaritmo natural de 1 más seno de 4x. Bueno, si ustedes se dan cuenta, en esta indeterminación, segundo lo hacemos con rojo, la de arriba, acuérdense, nos dio 1 a la infinito. Pero esta indeterminación, cuando x tiende a 0 por izquierda, da, por un lado, da infinito. Y por el otro, da 0. Entonces ya tenemos la indeterminación de producto. Por lo tanto, si es una indeterminación de producto, vimos con el ejemplo anterior que acá podíamos decir que esto es igual al logaritmo natural de 1 más seno de 4x sobre tangente de x, o sea, el opuesto, 1 sobre cotangente es tangente. O sea, logaritmo natural de y es esto. Ahora, si hallamos el límite cuando x tiende a 0 por derecha del logaritmo natural de 1 más seno de 4x sobre tangente de x, la indeterminación va a dar 0 sobre 0. Si la indeterminación da 0 sobre 0, quiere decir que podemos aplicar L'Hopital. Y entonces al aplicar L'Hopital dame un segundo, borro esta parte, al aplicar L'Hopital, ahí nos va a quedar, aplicando L'Hopital, nos va a quedar 4 coseno de 4x sobre 1 más seno de 4x. Eso es derivada del logaritmo natural por derivada interna. Y la derivada de tangente es secante cuadrado de x. Bueno, acá me faltó una parte. Me faltó decir límite. Es importante. Límite cuando x tiende a 0 por derecha. Aplicamos L'Hopital. Bueno, y al simplificar y al abordar este límite cuando x tiende a 0 por derecha, miren lo que va a pasar. Abajo va a dar 1. Cuando x tiende a 0 por derecha, secante tiende a 1. Secante cuadrado también tiende a 1. Entonces, este tiende a 1. Este tiende a 0. Y 1 más 0 va a dar 0. Y este tiende a 1 también. La respuesta, cuando se evalúa este límite, con 0 por derecha, es 4. Entonces, miren que cuando x tiende a 0 por derecha, entonces logaritmo natural de y tiende a 4. ¿Por qué logaritmo natural de y? No se olviden que aquí, esperen un segundo que está en rojo, que acá hicimos logaritmo natural de y para bajar el cotangente. Acá sigue el logaritmo natural de y. Entonces es logaritmo natural de y. Si logaritmo natural de y tiende a 4, entonces nos falta hacer una parte. Y ahora lápiz. E a la logaritmo natural de y tiende a e a la 4. Por lo tanto, y tiende a e a la 4. ¿Cuál es la respuesta? Límite cuando x tiende a 0 por derecha de 1 más seno de 4x, cotangente de x es igual a e a la 4. Y con esta parte terminamos nuestras aplicaciones de la derivada utilizando la regla de L'Hopital. Recuerden que vimos 3 tipos de indeterminación. Cada tipo pues es importante que ustedes reemplacen y digan, oiga, acá hay una indeterminación en donde puedo abordar regla de L'Hopital. Si no es indeterminado, no. Eso es todo. Muchísimas gracias.